Hola, hola, ¿cómo están? Les quería contar una experiencia que tuve en este andar como mamá. Resulta de que ustedes saben que yo tengo dos chiquillos, a mí me gusta mucho la lectura y desde chiquititos yo les comencé a leer. Les leía cuentos cuando se iban a acostar de repente y los empecé a incentivar a tenerle cariño y respeto a los libros. Jamás me rayaron un libro, jamás me rompieron un libro porque era algo que no se podía hacer. Me rayaron las murallas, todas las cuestiones que tampoco se podían hacer, pero los libros, gracias a Dios, me los respetaron. Todavía tengo mi pequeña biblioteca que he ido acumulando con los años. Y resulta de que eso resultó en que los chiquillos tienen súper buena comprensión de lectura y en matemática les va muy bien. ¿Por qué digo en matemática? ¿Qué tiene que ver la lectura con matemática? Cuando los niños tienen buena comprensión lectora, los problemas en matemática se hacen más fáciles, porque en general las preguntas en matemáticas buscan ser capciosas, confundir. Entonces, como la matemática es exacta, y la escritura también tiene que ser comprensible. Si no sabes leer bien o no comprendes bien o no respetas las puntuaciones, probablemente te equivoques en el sentido de la oración escrita. Entonces es súper importante, si tú no eres un buen lector, incentiva también a tu hijo a, no sé, pues ver las películas con subtítulos en inglés, ¿cachai? Y la película en inglés y les ponen los subtítulos en español, cosa que se vean en la obligación de leer. Eso es para los cabros que son buenos para la tele. Los que juegan Play también pueden tener en inglés y con subtítulos para que se vean en la obligación de leer. En mi caso, ya mi cabro de 15 está medio flojo para leer, pero no tiene faltas de ortografía. Tiene una excelente comprensión lectora. Tiene excelentes notas en el colegio. El chico de 10 sigue leyendo. Es un niño que se lee 70 páginas en una hora, 10 años, y empezó a leer más o menos porque empezó con el silabario, empezó a los 4 años. Él entró a kinder sabiendo leer. El silabario se lo comió entero. ¿Por qué? Porque él quería coleccionar las historietas de Condorito. Entonces, como Condoritos son historietas y tienen mucha escritura del cómics, él quería poder reírse de eso, pero no lo entendía. Entonces me pidió que le enseñara a leer. Yo como mamá dije, ¿cómo le enseño a leer? No se me ocurre, porque no soy profesora, son cosas que de repente a uno le quedan grandes. Y resulta de que mi suegra le regaló, o sea, le imprimió un silabario en su oficina y se lo trajo. Sin querer el cabro chico, pero le fue dando de a poco, lo fuimos apoyando, apoyando y al final del silabario vienen ya unas lecturas. Mes y medio, 2 meses, el niño ya estaba leyendo. Increíble. Hay distintos métodos, pero ese fue el que nos resultó a nosotros. Y bueno, tengo un niño que no tiene faltas de ortografía, ninguno de los dos. Excelentes lectores, muy buena comprensión lectora. Y por otro lado, como se me pusieron flojos ahora para leer, porque ya están más grandes, y como yo tengo uno de 16 ahora, el chico quiere hacer lo mismo. Pues como el más grande ya se me puso flojo para leer, este otro quiere hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hago yo? En el almuerzo o en el desayuno, no sé, pues yo les pregunto, por ejemplo, un personaje de actualidad. A ver, hablemos de tal presidente de tal país. Ah, pero es que yo no sé nada. Bueno, entonces a la hora de 11 o a la hora de la cena, según en el país que estén, me vas a comentar, vas a averiguar y me vas a decir quién es. Suponte, ya, por darte un ejemplo, la guerra de Ucrania, a uno le pregunto y al otro le pregunto quién es Vladimir Putin. ¿O quién es Vladimir Zelensky? ¿O quién es un personaje político de tu país? ¿Por qué político? Porque los niños también tienen que recibir educación cívica desde pequeños. ¿Por qué? Porque a los 18 años van a tener que votar, van a tener que elegir al representante de sus países probablemente. Entonces tenemos que tener niños que también tengan cultura cívica desde la casa. No esperar que solamente el colegio se las entregue. Entonces los chiquillos en la hora de la cena, entonces yo le digo, ya, a ti te tocó tal personaje, a ti te tocó tal evento histórico. Me empiezan a contar lo que averiguaron. De repente no es mucho, pero lo vamos complementando. Y en el colegio, por ejemplo, en el colegio el profesor del más chico me mandó una vez una notita de que el niño era
tremendamente inteligente y que sabía mucho de actualidad, cosa que era muy rara para un niño de su edad. Entonces, chiquillas, son pequeñas cosas. De repente, no necesitas saberlo todo, pero tienes tantas herramientas a la mano, los televisores, los computadores, la radio. Usa todo es información y todo es ganancia. ¿Por qué? Porque tu niño, cuando probablemente le toque salir al mercado laboral por primera vez, va a ser un niño que se va a poder presentar sin vergüenza, con impronta, que se cree el cuento, que se siente capaz, que piensa, que puede distinguir entre lo bueno, lo malo, lo más conveniente, de lo que no. Entonces es importante que nosotros les vayamos brindando esas capacidades sin luchar tanto con las cuestiones que tenemos en la casa. Si yo las entiendo a todas, porque yo también lo padezco el tema de los juegos, pero voy complementando un todo, porque si eso, no me voy a quedar solamente luchando con eso. Tengo que también intervenir por otro lado. ¿Por qué? Porque mi cabro chico no es solo juego, es una persona que estoy preparando para la vida, para que sea un hombre que se pueda desempeñar en todo ámbito, sobre todo laboral, y en sus relaciones con las demás personas también, que sea una persona interesante, que tenga tema de conversación. Así que les dejo ese consejo, ojalá les sirva. Y bueno, a mí me ha resultado, si ustedes tienen alguno que yo pueda poner en práctica, compártanlo conmigo, porque a mí me gusta recibir todo. ¿Ya? Besitos. Chao.